Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que es un gusto poder estar acá y también es toda una responsabilidad. Agradezco mucho todo el trabajo de las compañeras de UNIPE, a las compañeras de acá de Pilar. Para nosotros, no, a ver, era sumamente importante poder pensar en puntos de encuentro entre quienes venimos trabajando y pensando en cómo hacer para superar algunas de las desigualdades con las cuales nos vamos encontrando actualmente en las escuelas. Por suerte, le decía recién a Gabriel por lo bajo, después de la exposición de él, mi opción no fue trabajar estadísticas hoy, ni fue trabajar aprender, ni datos de PISA, ni nada por el estilo, aunque trabajamos mucho sobre eso en el ICEGAI de UPC. Hace 3 días aproximadamente, Gonzalo, el que está acá al lado, me compartió un video de IDESA, que va trabajando, ¿cómo que se llamaba, Gonzalo? Bueno, trabaja la cuestión como de el retroceso educativo, en la misma línea de lo que planteaba Gabriel. Se lo comparto, entre otras personas, a Juan Monserrat, que es nuestro secretario general, y me dice, esto es poco serio. Lo veo, empiezo a ver el argumento, y la idea es básicamente que lo que tenemos ahora es una involución en relación a otros momentos. Y aparecen los datos, cuántos chicos no aprenden, cuál es la distancia que hay entre las escuelas de gestión estatal y las escuelas de gestión privada, aparecen datos en relación a que quienes no aprenden son los más pobres. Y yo decía, no hay nada nuevo ahí. Eso lo sabemos ahora, y en todo caso podremos decir, también lo sabemos de antes de la pandemia. Ahora, sobre las desigualdades todos estamos hablando. Sobre las desigualdades estamos hablando en la escuela y en el aula cuando vemos que un pibe no está pudiendo aprender. Sobre la cuestión de las desigualdades son los talleres docentes que vamos haciendo. O sea, digo, todos los actores de la comunidad educativa venimos pensando y trabajando sobre las desigualdades. Lo hacemos en las escuelas, lo hacen los dirigentes políticos, lo hacen quienes investigan. Digo, ahí hay una cuestión como muy consensuada de que hay ciertos problemas que son estructurales. Ahora, donde creo que no hay tanto consenso es en poder entender de qué van esas desigualdades, que no tienen que ver solamente con el plano de lo político, como muy bien lo planteaba Gabriel y las otras dos colegas, que tienen que ver con modelos de sociedad injustos, también tienen que ver con el tipo de saber pedagógico que tenemos para una heterogeneidad cada vez más creciente adentro de la escuela. O sea, digo, hay que poder mirar y complejizar las dos cuestiones. Ahora, yo digo, ¿y desde cuándo tenemos desigualdades en nuestro sistema? Y en todo caso, ¿cuál es la diferencia con lo que tenemos hoy? Y si uno mira la historia de nuestro sistema educativo nace con desigualdades educativas, básicamente. O sea, nosotros podremos decir que la historia de nuestro sistema educativo es la historia de las desigualdades. Ahora, las desigualdades no son las mismas. Las desigualdades han ido cambiando, porque la cuestión de la igualdad y la desigualdad tiene que ver con una noción relacional que se va modificando en cada contexto. Entonces, es muy difícil poder pensar que la escuela de antes era mejor que la de ahora. Y en todo caso, si queremos hacer esa comparación, yo optaría por la escuela de ahora, no por la escuela de antes. Por un montón de cuestiones, ¿no? Digo, en los orígenes de nuestro sistema educativo, con la ley 1420, no teníamos docentes para que pudieran enseñar. La disponibilidad de escuelas para que las infancias pudieran acceder era ínfima. Es más, digo, sabrán ustedes que se tuvo que sancionar la ley Laínez para que las escuelas fiscales pudieran llegar a todo el territorio nacional, llevando una perspectiva de educación gratuita, obligatoria y laica a todo el país. Ahora, esa ley, la ley 1420, era solamente para para Ciudad de Buenos Aires y territorios nacionales, no era para todo el país. O sea, las desigualdades las fuimos teniendo allí. Ahora, en esas desigualdades también había un proyecto de país. Y también había un proyecto que hacía de la educación un organizador de
un conjunto de estrategias societales que se fueron sosteniendo en el tiempo. Entonces ahí me resulta necesario poder recuperar una perspectiva histórica para poder pensar la cuestión de las desigualdades y también para poder poner en valor esas igualdades que pasan desapercibidas en el día a día, pero que se van construyendo dentro de las escuelas. Me sirve pensar en ese sentido que la relación entre igualdad y desigualdad es compleja, que nunca es lineal y que cada vez que avanzamos en una igualdad producimos otra desigualdad. Digo, podría pensar en un ejemplo tan simple como el acceso de las mujeres al trabajo a través de la docencia en las primeras décadas del siglo XX. Digo, ese fue un principio de democratización sumamente profundo. Sin embargo, ¿saben qué? Las mujeres cobraban menos que los varones. Las mujeres durante mucho tiempo no podían ser directoras de escuelas medias. Las mujeres eran, por ejemplo, no sé, para Gálvez y su famosa novela, digamos, ahí sobre la maestra normal, o para Lugones y su didáctica, que tienen que ver con una serie de artículos que va escribiendo en el Monitor, las mujeres y la feminización de la docencia ponían en riesgo el proyecto de la formación de un Estado educador, porque no tenían capacidades para. Y digo, allí donde había una desigualdad se producía, allí donde se empezaba a producir una igualdad, si uno lo mira en términos históricos de acceso al trabajo, esa igualdad iba acompañada de otras desigualdades. En esa escuela que teníamos antes, si uno trae algunas perspectivas más actuales para poder pensar al currículum, era un currículum profundamente injusto. Era un currículum que no hacía lugar a la diferencia, era un currículum que se construía desde la perspectiva de los sectores dominantes sistemáticamente, no aparecía la voz de los pobres, no aparecía la voz de los trabajadores, no aparecía el punto de vista de las mujeres para poder pensar la organización de la sociedad. Y era una escuela donde estaba naturalizada la desigualdad, y esa desigualdad era fruto, en todo caso, de una responsabilidad de los sujetos, porque en lo que consistía ese principio de igualdad era en dar la oportunidad de acceder al sistema. Ahora, una vez adentro, lo que ocurría con eso, o sea, con eso es la trayectoria del sujeto, tenía que ver con o el sujeto o la familia. Todavía estamos intentando desmontar esos criterios. Bueno, digo, en la escuela de hoy, ningún sector político puede justificar que haya chicos que no estén en la escuela. En la sociedad de hoy, ningún sector político deja de preguntarse si los chicos aprendieron o no. Y esas no son cuestiones que vinieron de arriba, son construcciones sociales. Les podría contar que, por ejemplo, hasta la década del 70, hasta los 80, la pregunta sobre cuánto aprendían los estudiantes no estaba construida. Sí había estadísticas que iban mirando el desgranamiento, que iban mirando el acceso a la escolaridad, pero había preguntas que no estaban presentes. Si yo miro este presente, digo, prefiero una escuela que se pregunta por qué los chicos no aprenden. Prefiero una escuela que recupera la máxima comeniana sobre cómo enseñar todo a todos y sobre eso construye un principio de responsabilidad generacional, pero también político en el sentido de ser la cara visible del Estado frente a las infancias y las juventudes. Cuando nosotros decimos cómo hacemos para que aprendan, estamos de alguna manera dialogando con ese principio comeniano. Y creo que esa escuela es mucho más deseable que la escuela que no se preguntaba por los que no iban o por los que dejaban de ir. Me acuerdo de algunas entrevistas realizadas a estudiantes hace cerca de 10 años, de sexto año. Le preguntaba por sus compañeros de primer año, que habían dejado de cursar. No se acordaban de ellos. Les preguntaba por qué creían que habían dejado de estudiar, y su planteo era que era porque no se habían puesto las pilas. Y yo decía, wow, qué potencia la reproducción de ciertos principios a partir de los cuales uno va legitimando desigualdades. Esa es la escuela que hoy está en discusión. Claro que tenemos preguntas sobre cómo hacer para que los chicos aprendan más.
y claro que nos van doliendo, digamos, todas las desigualdades. Ahora, el asunto es qué hacemos con ellas. ¿Cuáles son las propuestas que hay frente a las desigualdades? ¿Y cuáles son los modos de poder pensar la cuestión de la calidad? Creo que una primera cuestión a considerar allí tiene que ver con empezar a descurricularizar la mirada sobre los aprendizajes de la escuela. La escuela está para mucho más que enseñar matemática y lengua, y con esto no estoy diciendo que no tenga que enseñar matemática y lengua, pero la función de la escuela siempre ha sido mucho más que eso. Y matemática y lengua han sido un medio para poder contribuir a una formación ciudadana que tenga ciertas características y que en todo caso nosotros queremos que sea una ciudadanía solidaria con las desigualdades, una ciudadanía democrática, una ciudadanía que se comprometa con la participación. Y esas son las prácticas que se van construyendo en paralelo a la enseñanza de esos otros saberes curriculares. Y tenemos un problema allí, porque la escuela entonces trabaja sobre planos que son medibles y sobre planos que no son medibles. Pero cuando hablamos de la escuela, hablamos sobre lo medible y dejamos de mirar ese otro que es menos tangible. Y me parece que ahí tenemos un problema. Nosotros publicamos anualmente una revista que es la revista Educar en Córdoba. Gabriela ha escrito en algún momento muy generosamente allí. Y estamos trabajando con algunas infografías con el área de investigación. Estoy mirando el tiempo ahí como para no... ahí, estamos ahí. Y hace 15, 20 días estaban Gonzalo y otra compañera, Micaela, preocupados porque en la EPH, que es la encuesta permanente de hogares, salía que aparentemente después de la pandemia no hay grandes diferencias entre los chicos que estaban antes de la pandemia y los que están ahora. Y decía, no tenemos nada para decir, mirá, las tendencias son más o menos lo mismo. Yo le decía, me parece fantástico. O sea, porque si los chicos que están ahora son relativamente similares a los que estaban en el 2019, significa dos cosas. Que las familias, que las comunidades tienen claro cuál es el valor de la educación y de alguna manera, así sea con muchísima discontinuidad, van apostando a que sus hijos se puedan sostener allí. Y que allí hubo docentes que los miraron, docentes que escribieron WhatsApp, docentes que construyeron lazos, docentes que hicieron que efectivamente no dejaran de estar en la escuela. Bueno, esa es la escuela que quiero. O sea, no quiero la escuela de hace 120 años que no se preguntaba por los sujetos. Y ese tipo de cuestiones tienen que poder ser recuperadas como insumo para poder pensar las políticas. Sabiendo que queda poco tiempo, me animo a poder pensar algunas cosas en términos propositivos también, ¿no? Digo, está bien, podemos acordar más o menos con el diagnóstico sobre la cuestión de las desigualdades que compartí recién. Puedo compartir en todo caso con ustedes una forma de poder pensar y valorar algunas cuestiones de la desigualdad. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Una primera cuestión creo que tiene que ver con ir pensando un desacople estructural que estamos teniendo entre lo que es el modelo pedagógico y el modelo laboral. Nosotros venimos hace 15 años trabajando, y más todavía, el derecho a la educación, y para pensar el derecho a la educación intentamos alterar los formatos escolares. Ustedes habrán leído mucho sobre eso, sabrán que eso llega a las escuelas como demanda, y junto con eso las formas de organizar el trabajo escolar. Si trabajamos por proyectos, si trabajamos con la comunidad, si hacemos planificaciones conjuntas, si miramos conjuntamente los desempeños de los estudiantes. Ahora, la organización laboral que vamos teniendo no está acorde a ese modelo pedagógico. Digo, si nosotros en el plano de lo pedagógico, sabiendo que hay un plano social y económico mucho más amplio, que nos excede como escuela, pero que nos involucra como ciudadanos, que está presente, digo, creo que es necesario poder preguntarnos cómo hacemos para poder acoplar esas dos lógicas, porque el riesgo que tenemos para adelante, y que es mucho de lo que ha venido pasando para atrás, es que gran parte de lo que la escuela va pudiendo construir tiene que ver con políticas de derecho, pero también con el cuerpo que se va poniendo, que muchas veces se termina cansando y que muchas veces termina en una acción individual. Entonces ahí hay una cuestión en términos políticos sumamente profunda para poder pensar.
Creo que hay una pregunta que nos tenemos que poder hacer, que creo que no es menor, por lo menos para poder calibrar qué le vamos a pedir a la escuela, qué le vamos a pedir a sus docentes y sobre qué nos vamos a ir organizando. Yo decía algo así como, ¿cuánta igualdad educativa podemos pedirle a una sociedad que es cada vez más desigual? Digo, esa pregunta la tenemos que poder trabajar. O sea, ¿cuánta igualdad educativa y qué tipo de calidad le vamos a estar pidiendo a una escuela que mientras busca incluir se encuentra en una sociedad que por lo que fuera viene en procesos donde la desigualdad social viene creciendo? Porque si no es pensar la cuestión de la calidad en abstracto, independientemente de los sujetos, independientemente de los contextos, como decía Gabriel, en todo caso tomando como referencia OCDE, y ahí tenemos un problema. Nunca vamos a poder valorar lo que sí construimos, lo cual no quiere decir que sea suficiente. O sea, nos tomó, lo tenía por acá anotado, nos tomó 109 años hacer que la educación primaria fuera obligatoria en todo el país con la ley federal. Y nos tomó 143 años poder hacer que la educación secundaria fuera obligatoria para todo el país. Estamos hablando de una densidad en los procesos sumamente grande. Entonces, allí hay que poder, me parece, poner en contexto, bueno, ¿qué le estamos pidiendo allí? Y en todo caso, ¿qué tipo de educación sería esa que pueda enseñar e incluir en el marco de una sociedad que es cada vez más desigual? ¿Y qué educación sería esa que esté esperando que el mundo se solucione para poder enseñar y esperar que los chicos aprendan? Ahí tenemos un dilema. Digo, y ese dilema creo que se va a poder encontrar la forma de amasarlo, de poder encontrar algunas respuestas colectivamente, analizando propuestas que sean posibles sostener en la escala de las políticas, pero también en la escala de las escuelas. Entonces, una segunda cuestión, y sé que estoy ahí con el tiempo justito, pero hay dos cositas chiquitas, una segunda cuestión que creo que nos debemos, como un debate profundo, es ¿qué tenemos que enseñar? O sea, la escuela no es una vasija vacía. No le podemos pedir a la escuela que todo el tiempo esté incorporando más y más y más contenido. Digo, hay que poder pensar en cómo reorganizamos no solamente la escuela, sino las definiciones de, bueno, qué es lo que sí o sí tiene que aprender cualquier pibe en la escuela. Digo, a mí me encanta la perspectiva de la educación ambiental. Adhiero con la perspectiva de la ESI. Me parece fantástico que vayamos hacia la inclusión de cuestiones vinculadas al mundo digital en la cuestión de la transmisión. ¿Qué le sacamos a la escuela? Todo no podemos. Esa es una definición política pedagógica, porque si no, ahí construimos otra imposibilidad. Todo el tiempo le estamos agregando demanda que colocan en falta la escuela y que, ¿saben qué? Produce un efecto de desigualdad muy profundo, porque vuelve heterogéneas las opciones que las escuelas, que las provincias y que las escuelas van haciendo sobre qué hay que enseñar. Y esa heterogeneidad fragmenta el sistema y rompe el piso de lo común, y cuando rompe el piso de lo común produce mayor desigualdad. Entonces, tal vez tengamos que ir, como dice Mariana Mayo en algunos de sus textos, y no es la única, digamos, hacia un currículum minimalista, a un ABC, pongámonos de acuerdo en cuáles son esos pocos contenidos a los cuales le vamos a dedicar mucho tiempo y lo vamos a enseñar de muchas formas distintas para que los pibes sobre eso construyan ciertas capacidades que les permitan operar con otros saberes. Bueno, esa es una definición política, pero también es una definición de los colectivos docentes. Digo, allí no está solamente la política, allí estamos nosotros también con la posibilidad de hacer algo al interior de las escuelas. Y se me fue el tiempo, pero lo último, chiquitín, creo que precisamos desarrollar dispositivos de acompañamiento al trabajo de enseñar. Eso lo venimos trabajando mucho desde UPC a través del ICIEC, y me detengo solamente con esto. La formación docente, situada, gratuita, en servicio, es necesaria, pero no es suficiente. La escuela se tiene que poder sentar con el Estado a poder pensar qué hace con el pibe que no aprende, porque si no, estamos en un problema de delegación de responsabilidades permanente, donde el peso termina cayendo sistemáticamente sobre los docentes. Entonces hay que poder pensar en la constitución de equipos técnicos que se sienten a armar las planificaciones con los profes, con las maestras, que empiecen a mirar las producciones conjuntamente, que lo que va pasando con los aprendizajes de los chicos
no sea una cuestión de los docentes como individuos, sino que sea de lo que el Estado está pudiendo hacer con todos sus actores involucrados allí. Bueno, eso es pensar en otros términos. La formación en el formato curso creo que tocó un límite. Creo que puede servir para algunas cosas, pero que en otras cosas precisamos poder sentarnos codo a codo a pensar y resolver con otros qué decisiones didácticas tomamos adentro de las escuelas. Creo que esas son algunas líneas necesarias para poder pensar en superar las desigualdades, pero también en enunciar o darle forma a una idea de calidad distinta a la que venimos teniendo en los últimos años.